Expomol Internacional Invierno 2026 presenta. Hola, ¿qué tal? Y todos sean bienvenidos a un episodio más del podcast de Moblaje. En esta ocasión nos acompaña Luis Otón Villegas Solís. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Gracias por venir a visitarme. No, gracias a ti por abrirnos las puertas aquí de tu oficina. Y para los que todavía no estén muy bien enterados o no sepan muy bien de quién es Luis Otón Villegas Solís, vamos a darles una pequeña introducción para que lo conozcan. Luis Otón Villegas Solís es arquitecto con una maestría en estudios de diseño de la Universidad de Harvard University. Es fundador y director de LBS Architecture, una firma dedicada a explorar la relación entre la neurociencia, las ciencias cognitivas y el entorno construido. Este año impartió junto a Sarah Robinson el primer curso de neurociencia aplicada a la arquitectura en el ITESO, enfocado en vivienda gerontológica y asistida. Ha sido conferencista en universidades de América, Europa y Asia, y es miembro del Consejo de la Academia de Neurociencia para la Arquitectura del Instituto Salk. Y una vez más, muchas gracias por recibirnos aquí y darte el tiempo de estar aquí en el podcast de Moblaje. Encantado. ¿Qué te parece si para empezar como que este tema tan importante o tan llamativo, nos cuentas un poquito de qué es LBS Architecture? ¿Cómo lo definirías? Porque es una firma totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, justamente creo que nuestro enfoque es arquitectura, desde luego, el diseño, interiorismo, son parte esencial de nuestra práctica. Pero una parte que a mí me ha interesado explorar tiene mucho que ver con la academia y desde luego con las ciencias cognitivas. Hace algunos años empecé un enfoque muy particular en estudiar cómo la neurociencia, la psicología ambiental y desde luego las ciencias cognitivas realmente nos pueden ofrecer información para poder nosotros tomar mejores decisiones de diseño. Para mí es una parte importante el que todos los procesos y las soluciones que encontramos en el diseño estén basadas científicamente. Ahora, diseñar con ciencia no significa diseñar sin poesía. Siempre digo eso porque creo que una parte relevante para nuestro trabajo es realmente la sensibilidad, las emociones, los sentidos, que son fundamentales para cualquier diseño que nosotros elaboramos. Entonces, parte importante de poder explorar ese aspecto emotivo, sensorial o multisensorial de nuestro trabajo, pues depende principalmente de conocer la psicología, de conocer cómo pensamos, cómo vivimos, cómo sentimos y cómo a través de eso nosotros podemos generar un diseño que realmente impacte positivamente en las personas, tanto en su salud física como en su salud mental. Muy bien, y me gustaría como ahondar un poquito más en ese tema, en cómo podemos relacionar o cómo se relaciona lo cognitivo con la arquitectura. O sea, cómo es que esas dos cosas van de la mano para que una persona se sienta bien o lo relacione en cuestión de su casa o su lugar. Claro, mira, igual y me regreso un poquito desde a mí por qué me llamó la atención estos temas, particularmente la psicología cognitiva o las ciencias cognitivas, y tiene mucho que ver en los estudios que yo tuve al inicio de mi carrera, que eran sobre cómo siente la gente, ¿no? ¿Qué pasa con las personas? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Por qué hay espacios donde me siento muy cómodo y por qué hay espacios donde me siento incómoda? Entonces, en este sentido, creo que a mí me llamó la atención entender teoría de la arquitectura como tal, como un tema que me fascinó y eso fue parte de lo que llamó la atención en mi quehacer profesional. Y la teoría de la arquitectura te establece parámetros, te da información, te sensibiliza, te humaniza y hace buscar o te ayuda a buscar mejores soluciones en el diseño. Pero ahí se quedaba muy corto. Hay una parte poética, hay una parte emocional de muchos autores que hablan cómo sentimos la arquitectura o cómo se debe sentir la arquitectura. Y esa parte sigue quedándose corta cuando realmente queremos saber qué pasa en el cerebro, o sea, qué pasa en tu cabeza, cómo podemos remontarnos a realmente emocionar a alguien, cómo podemos estimular un comportamiento o un pensamiento. Y ahí es donde entra la psicología cognitiva. Ahora sabemos que hay muchos estudios que nos ayudan a entender qué está pasando por la mente de las personas. Incluso podemos saber si un espacio, y ahora hay este término del edificio enfermo, que es un edificio que te enferma. Sí. Un edificio que por su tipo de luz, por su tipo de ventilación, por su tipo de color,
puede generar un aspecto de comportamiento emocional que te afecta desde tus entrañas hasta tu cerebro y por qué te sientes así. Eso pasa mucho, sobre todo como en los hospitales, ¿no? O sea, como que la gente dice, es que yo voy al hospital y no estoy enfermo, Me siento acompaño mal. a alguien y me siento mal, o sea, yo empiezo como que a sentirme mal. Es como que parte de eso de que, no sé si como que sea como que todo el conjunto de que, como tú dices, la luz, que estás encerrado, como que no te sientes bien. Sí, y además tiene mucho que ver también una cuestión que va desde la ideología, ¿no? De una cuestión, digamos, de convención. Esta idea de que nosotros determinamos por qué nos sentimos bien o mal en un espacio. Yo siempre pongo un ejemplo que es súper claro, es un templo, ¿no? Una iglesia. Ok. En algunas de mis conferencias he mostrado dos imágenes. Una imagen es sobre la Capilla de la Luz de Tadaoando, que es un edificio que tú ves la fotografía y si pueden luego buscar la fotografía, es una fotografía con, bueno, digamos, es un edificio que tiene una cruz, es un edificio de concreto, los materiales prácticamente son concreto y luz. Cuando tú ves el edificio, cuando tú entras, la imagen de la cruz entra por unas pequeñas aperturas en el muro donde forma una cruz. Ok. Esta relación que tú tienes al ser cristiano conecta un poco más con tu idea de espiritualidad o de Dios. Entonces tú puedes entrar a este espacio y ver que solamente con dos elementos como el concreto y la luz puedes lograr emocionar a alguien, puedes realmente tocar las fibras emocionales de una persona. Hay una historia cognitiva detrás de esto, hay una convención, el hecho de estar involucrados o enrolados, por así decir, en una religión, te puede llevar a ciertas emociones. Tú como cristiano, si eres cristiano, puedes ver que esta cruz, la manera en cómo entra la luz al espacio, en este espacio que es sutil, etéreo, te puede conectar más. Puedes encontrar cierta espiritualidad, puedes sentirte bien. Pero luego pongo otra imagen. Y la otra imagen son los mismos elementos, luz y concreto. Pero este elemento que les muestro es un espacio del Museo Judío de Berlín, de Daniel Libeskind. Y este espacio representa el tiro de una chimenea. Okay. Este museo es el Museo del Holocausto. Es el mismo material, luz y concreto. La relación, desde el momento en que te lo digo, es totalmente diferente. Sí. Porque en uno puedes sentir la conexión espiritual, pero en el otro puedes sentir lo terrible de la humanidad en un aspecto como el Holocausto. La forma en que entra la luz en esta chimenea, en este tiro, y la entrada de luz desde arriba, te van a llevar a otra perspectiva, a otro conocimiento, a otra reacción emocional totalmente diferente a la de la Iglesia de la Luz. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender por qué dos espacios con las mismas características arquitectónicas, luz y concreto, generan dos reacciones diferentes. Una tiene que ver con la emocional cognitiva, que tiene que ver con las ideologías y las convenciones establecidas como grupos y comunidades, como lo que conocemos y lo que reconocemos, y otra netamente con la parte sensorial primaria, primitiva de nosotros. Entonces, a veces tiene más peso la emocional cognitiva, o sea, la que todos establecimos como convención, que la purista únicamente aprendida o no aprendida. Entonces hay dos momentos importantes de cómo la arquitectura realmente influye en las emociones y en cómo nos sentimos en los espacios. Entonces son dos caminos diferentes. Eso es lo que a mí me ha interesado tratar de entender. ¿Por qué en unos espacios nos sentimos de una manera? ¿Es realmente definido por la convención y la ideología? ¿O es realmente algo nato, es realmente algo primitivo? Y aquí es donde hay una delgada línea entre entender cómo esta información cognitiva de la psicología cognitiva puede ser una herramienta y una referencia importante para aplicarla a la arquitectura. Ok, y oye, y ahorita que lo mencionas, ya con toda esta experiencia que ya llevas en estos años, ¿a qué conclusión tú has llegado? ¿De que si es algo nato, primitivo, o es algo como aprendido? Es bien complicado, porque sí hay de las dos. Okay. Sobre todo en nuestra sociedad, nosotros vamos aprendiendo desde que nacemos hasta que nos morimos, seguimos aprendiendo. Y mucho tiene que ver con tu contexto, cómo vives, en dónde vives, con qué gente te relacionas. Y esto hace que tu estética o tu neuroestética o tu forma de reaccionar frente a ciertos estímulos es realmente específica de culturas o realmente específica
de grupos. Ujú. Pero hay otra que es más profunda. La que es nata o la que es realmente primitiva o la que es realmente interna tiene mucho que ver con un aspecto natural del cuerpo humano con la relación con el contexto, por ejemplo, o con el entorno. Por ejemplo, el tipo de iluminación que recibimos en el día. Ok. Nosotros tenemos un proceso para ir a dormir, ¿no? Este ritmo se llama ritmo circadiano, que seguramente ya lo has escuchado, que tiene que ver con los ciclos del sueño. Sí. Nosotros como seres humanos despertamos con la luz y vamos a dormir cuando la luz se Ya no va. hay. Despertamos con el sol y nos vamos a dormir cuando el sol se oculta. Esto es natural, es un ciclo que todos los animales, todos los seres vivos en el planeta lo tenemos. Esto es natural. Sí, No sí. podemos, ahí no hay convención ni hay ideología. Esto es nato, es parte de Es nuestra, algo de fisiológico, nuestra ¿no? Que fisiología, tu cuerpo en cuanto ya de ve que nuestra no hay biología, luz, es correcto. te duerme. En ese sentido, el poder utilizar la iluminación adecuada en los espacios puede ayudar a las personas a tener un mejor dormir, a mejorar incluso los ciclos circadianos, a encontrar cuál es la mejor iluminación para que la gente se relaje y vaya a dormir adecuadamente. Ahora en muchos de los proyectos que estamos haciendo siempre ponemos especial atención en qué tipo de iluminación y qué temperatura va a tener la habitación donde vas a dormir para que el infante que va a dormir ahí o el adulto que va a dormir ahí realmente concilie el sueño adecuadamente. Digo, podemos hacer mucho porque podemos poner una iluminación adecuada para ir a dormir, pero de nada sirve que al niño le den una tablet o el adulto se quede viendo el celular toda la noche. Hay un estudio de Sachin Panda, un doctor y un neurocientífico, que habla justamente de cuáles son los grados Kelvin de la iluminación adecuada para ir a dormir, y obviamente la más cálida, que es la de 2800. ¿Y qué hace? Cuando nosotros tenemos una iluminación de 2800 grados Kelvin, que es más o menos el atardecer, ya cuando está oscureciendo, esa iluminación produce, esta cantidad de luz que tenemos, nos empieza a reducir los niveles de melanopsina y genera que tus hormonas creen melatonina para que puedas conciliar el sueño. La melatonina es para dormir, ¿no? Pero si tú produces melanopsina, la melanopsina se produce con un celular, con iluminación blanca o con iluminación UV. Esto produce melanopsina en tu cuerpo. Entonces, de nada te sirve que tú naturalmente vayas a dormir con la iluminación adecuada, produciendo melatonina adecuadamente, si en la noche tú prendes un celular que produce melanopsina. Si tenemos luz blanca en tu cuarto al dormir, vas a tener melanopsina. ¿Qué quiere decir esto? Dices, bueno, ¿y de qué sirve esto? Bueno, la melanopsina es un agente que te mantiene despierto. Pero además, si tú tienes melanopsina en tu cuerpo y te vas a dormir todavía con melanopsina en tu cuerpo, no descansas. Te toma hasta 3 horas quitar la melanopsina de tu cuerpo y producir melatonina. ¿Qué quiere decir? Si yo me voy a dormir a las 10 de la noche y veo mi celular, voy a seguir despierto, mi cuerpo internamente sigue despierto todavía 3 horas más y no estoy descansando. Y si despierto a las 6 de la mañana, mi nivel de cortisol sigue elevado. No pude reducir los niveles de cortisol que luego me genera estrés, luego diabetes. A ese nivel, nosotros como arquitectos tenemos que trabajar con iluminación adecuada, tanto para las zonas de dormir, hasta como las aulas donde un niño aprende. Porque también sabemos que la iluminación influye en la capacidad creativa de un niño y en la capacidad imaginativa. Okay. Teniendo estos datos es como realmente podemos tomar mejores decisiones de diseño. Ya, y aquí es donde entra también como que la otra parte que supongo que es parte de... No quiero decir como neuroarquitectura, porque abarca un poquito más que la neuroarquitectura, pero de ese de involucrar los demás sentidos, ¿no? O sea, como tú dices, tengo iluminación perfecta, pero nada sirve tener como la iluminación perfecta para dormir si mi cuarto es muy frío, o sea, que tengo una ventilación de un ventanal y entra mucho aire y pues no descanso por el frío, ¿no? O Exactamente, sea, y tienes estrés en el cuerpo y entonces no estás descansando. Obviamente hay muchos factores. Ahora que mencionas algo sobre neuroarquitectura, igual vale la pena como acotarlo. Creo que la palabra neuroarquitectura ha sido como muy mainstream, ¿no? Muy vendedora. Sí. Y para mucha gente eso ha sido de alguna manera algo que han estado conociendo, que hay más información que puede nutrir los procesos del diseño. Sin embargo, para mí queda muy corta. O sea, de hecho hemos estado hablando sobre que sería un error solamente pensar en neurociencia aplicada a la arquitectura cuando hay otras ciencias, justo lo que acabamos de decir.
la psicología ambiental y las ciencias cognitivas, que no son neurociencia, son parte importante de un proceso o de información que puede apoyar a la arquitectura. Entonces, aunque neuroarquitectura es un top y vende, no es por ahí. La idea es como lo más popular, ¿no? Se puede decir, es como correcto, nombre popular. Es correcto. Y ahora nosotros tratamos de, o bueno, por lo menos en alguna de nuestras prácticas y con colegas, hemos visto que hay muchas más ciencias que apoyan realmente a la arquitectura y que nos dan parámetros para mejorar. Ahora, todas las ciencias que apoyan la arquitectura no te dan fórmulas, no son formulativas, ni con ellas vas a generar algo A más B te da C, eso no es cierto. Que ese es otro peligro que se cree, ¿no? Que las neurociencias limitarían el proceso creativo de la arquitectura. Para mí es al contrario, todas las ciencias cognitivas, la psicología, y como te acabo de decir, es psicología ambiental, psicología cognitiva y neurociencia, ayudan a tomar mejores decisiones. O sea, teniendo más información, yo creo que puedes encontrar más soluciones del diseño. Ok, sí, es algo como que lo decimos, como que un complemento de todo, ¿no? O sea, por eso no lo quería como englobar en que la neuroarquitectura es esto, porque ya me has explicado que es como un conjunto de más. Y ahora, teniendo en cuenta todo esto que me estás diciendo, ustedes como en su especialidad, ¿cómo juegas o cómo se relaciona mi sistema cognitivo, mi sistema nervioso? O sea, todo lo que entra, lo que decías, para ya estar en un lugar cómodo. ¿Tú cómo me dirías a mí de que, sabes qué? Necesito conocer esta parte de ti para saber qué lugar es el adecuado para que tú te sientas Es muy complejo, no lo haríamos así, pero yo creo que una parte importante de los procesos del diseño tienen mucho que ver, que te digo, no solamente lo hacemos aquellos que hemos estado más involucrados en las ciencias cognitivas, sino muchos despachos, y así es como nos educaron a todos los arquitectos, es bajo la observación, y de alguna manera tomamos decisiones empíricas observando, y luego con estas observaciones tratamos de aplicar algo para que funcione, ¿no? Tratamos de, bueno, si sucede esto, puede que suceda esto otro. Y a mí me encanta una idea de un binomio que se llama percepción y acción. Entonces, parte del proceso que nosotros desarrollamos como metodología es justamente entender ese binomio, percepción y acción. Okay. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué percibo? ¿Y cuál es la acción de esta percepción? ¿Qué me ofrece esta percepción? Cuando yo percibo algo, ¿cuál es mi reacción? ¿Qué voy a hacer? Y si esta reacción tiene una acción. Por ejemplo, hay un término acuñado por el psicólogo James Gibson, que en inglés se llama affordances, que de alguna manera podemos traducirlo como asequibilidades. Y esta idea de asequibilidades o de affordances tiene mucho que ver justamente con este binomio de percepción y acción. Si yo veo una silla, me voy a sentar en una silla. Sí, claro. La acción que emprendo es sentarme. Si yo veo una rampa, la acción que emprendo es desplazarme, caminarla. La escalera, lo mismo. Ahora imagínate las posibilidades que te puede dar entender este binomio de percepción y acción. Un proyecto súper interesante es el Museo Guggenheim de Bilbao. Perdón, el Guggenheim de Nueva York, no el de Bilbao. El Guggenheim de Nueva York. Porque hace más de 60, 80 años, Frank Lloyd Wright desarrolló una rampa que va subiendo a través de un edificio, donde esta rampa te va desplazando para observar el arte. Hay muchas críticas. Victoria Newhouse, una crítica curadora de museografía, dice que es un museo fallido, porque el museo, tú vas caminando y vas viendo la obra inclinado, ¿no? O sea, tu visual va inclinado porque va subiendo la rampa. Pero por otro lado, la forma en que lo hizo Frank Lloyd Wright, sin pensar en neurociencia y arquitectura, es como desplazar a la gente rápidamente en una ciudad que demanda el desplazamiento y el movimiento rápido. Sí, claro. Que además es un museo que recibe millones de visitantes al año, y cómo hacer que la gente entre y salga rápido. A través de una rampa, la percepción es muévete, no te detengas, camina. Entonces la affordance es percepción y acción, es una continua espiral que te lleva a un elevador, bajas y te vas del edificio. Okay. El tiempo de estancia en ese edificio no es mayor a 45 minutos. Parte de un modelo de negocio planeado para que se pueda exhibir, obtienes ingresos a través del turismo, mueves y desplazas a la gente rápido y la sacas. Entonces, de una manera formulaica, por así decir, pero al final es esta idea de percepción y acción. Y el edificio es fantástico, porque además es un edificio que te permite entender dónde estás. Uh-huh. Y esto también tiene que ver con tu percepción y acción.
Con entender un mapa cognitivo, entender en tu cerebro por dónde entré y por dónde salí y hacia dónde voy. Y encontrar a alguien en el edificio, porque te asomas al vacío y ves a todo el mundo. Entonces, esto es tan sencillo como entender la psicología humana, como por qué a través de una rampa voy a hacer que la gente esté desplazándose y no se va a parar. La gente va a seguir caminando. Esta herramienta, yo entiendo ahora con el affordance, es que donde yo ponga una rampa, la gente no va a parar. Va a seguir. Otro edificio similar es el museo de, el Yokohama Ferry Terminal en Japón, que lo hizo Farshid Musavi y Alejandro Sarapolo cuando su empresa se llamaba Foreign Office Architects. Okay. Y es un lugar que está lleno de rampas. No tienes ninguna superficie pareja o plana. Todos son rampas. O sea, la razón ¿es subida o de bajada? Es subida o bajada. Y la razón es para que tú puedas llegar rápido a tu puerta, a tu gate, para subirte a tu ferry e irte. Allí no puedes pararte. Entonces, en una ciudad tan caótica como Yokohama, sí, lo que necesitas es mover y desplazar rápido a la gente. No quieres grandes plazas donde la gente se aglomere y se quede allí mucho tiempo. Entonces, lo que estás haciendo es, a través de estos affordances, a través de este entendimiento del usuario y del uso correcto de los elementos arquitectónicos, desplazar a la gente. Esto es súper importante porque esto es la psicología cognitiva. Es lo que estamos estudiando, cómo entender el comportamiento humano para poder luego ver cómo a través de ciertos elementos arquitectónicos estimulamos un comportamiento. Entonces, la estimulación del edificio de Yokohama, como en el del Guggenheim, es desplazar a la gente rápido a través de una asequibilidad que es una rampa. Es por eso que, entendiendo la psicología cognitiva, el comportamiento humano, yo puedo estimular un comportamiento y una actividad en el edificio. Ok, y fíjate, esto me recordó mucho y me hizo ya ahora sí como que todo el sentido con un proyecto que vi que hicieron ustedes que era como de un supermercado, o sea, una tienda en el que como que acomodaron o redistribuyeron como las cosas, quitaron letreros y todo, que hacía que la gente fluyera un poquito más, ¿no? O sea, como que con quitar o poner ciertas cosas en cierto orden, hacía que la gente circulara un poquito. Y me voy a regresar un poquito. Por ejemplo, en ese proyecto, parte importante de lo que estudiamos fue los sistemas visuales, que tiene que ver con entender el sistema del cerebro, el sistema visual del cerebro, que uno es el ventral y otro es el dorsal. Entendiendo estos dos sistemas, en el sistema dorsal es el cómo vemos, en el sistema ventral es el todo, el lo que veo. Si yo entiendo cómo funciona nuestra vista y cómo capturo la información para llevarla a mi cerebro, puedo determinar cierto comportamiento de las personas. En el supermercado, en los supermercados H-E-B en Monterrey, lo que nos pidieron fue tratar de buscar cómo la gente puede encontrar más rápido un producto, cómo se puede estresar menos al entrar al supermercado y cómo bajar la estimulación visual existente en el supermercado. Nosotros, estudiando esto, pues nos basamos en los dos sistemas, en el sistema dorsal y en el sistema ventral, tratando de entender cómo vemos y el qué vemos, el total de la atmósfera y el objeto en sí. Esto pudimos controlar las visuales de las personas a través de un elemento perimetral armónico y rítmico, que además cuando tú entras a un espacio donde ves un elemento armónico y rítmico versus algo lleno de esta sobreestimulación de elementos, claro, cajas, productos, pero si yo lo que hago es reducirlo a través de un listón, digamos un elemento horizontal, que logro bajar tu visual a la altura que yo quiero que busques tus visuales o que busques los productos, versus a que estés volteando a diferentes lugares y tengas una sobreestimulación visual, me va a ayudar este elemento a ayudarte a enfocar, a navegar fácilmente y a encontrar rápido el producto que buscas. Entonces, a través de elementos arquitectónicos, lo que hicimos fue con canopies, con este elemento que te digo que es un listón, que le llamamos el listón perimetral, con los ritmos, logramos que la gente se enfoque, camine, se desplace, navegue correctamente y le quede un mapa cognitivo, o sea, aprenda por dónde entró, por dónde salió y de qué manera se puede desplazar a encontrar su producto, lo que está buscando. Y aparte se va con la sensación de que, o sea, es un lugar en el que no se estresa, ¿no? No tienes una sobreestimulación. Sobre todo es eso. Busco, siempre, o sea, como que está perfecto. Y esto me lleva también, hablando de la sobreestimulación que tienes como lo visual,
siento que antes, o incluso todavía hay algunos arquitectos como que se enfocan nada más como en lo visual. O sea, como que no engloban los demás sentidos, ¿no? Tanto el olfato, Sí. el tacto, o sea, como que las superficies y todo eso, que, que todo eso como que se pierde, ¿no? Como que pierdes un poquito más y aprovechando también la nueva tecnología que tenemos. Claro. En la información que vi sobre ti, tenía eso de que, pues, si ya puedes implementar o agregarle un poquito de tecnología para que la persona se sienta más cómoda, simplemente con un aromatizante, ¿no? De que, tú entras a un lugar que es cálido, que estás como a gusto, mira, pues aparte le agregas un olorcito rico, cambia totalmente la experiencia, llámese de hospital, de escuela, oficina, trabajo, o sea, cómo todo eso se puede perder simplemente por el hecho de enfocarte a que se vea bonito o que se vea bien, ¿no? Claro, sí, finalmente creo que lo que pasa es que la educación en la arquitectura ha sido siempre en lo visual, ¿no? Te educan siendo estudiante en hacer una maqueta, una perspectiva, un render, y normalmente los estudiantes siempre dicen, mira, es que esta es la vista, y esta es la perspectiva, y así se va a ver, y se nos olvidan los otros sentidos. Parte importantísima de nuestra práctica es pensar en lo multisensorial, en tratar de comprender que no solamente es la visual, sino que hay otros elementos. Lo acabas de decir, ¿no? El olfato es súper importante. Sí, claro. Y para mí una parte importante cuando hablo con mis estudiantes o con algún cliente es a qué queremos que huela este espacio, ¿no? Si queremos que huela bien, queremos que huela, ¿qué le vamos a poner? Y no necesariamente tiene que ser aromas artificiales, simplemente el poder desplazarte por un espacio donde tengas romero y lavandas y de repente el olor del romero y la lavanda te da tranquilidad y pases por un espacio donde además la experiencia es húmeda a través de un espejo de agua o a través de cierta brisa, ya estás trabajando el tacto y el olfato. Claro. Y además si piensas en la temperatura del espacio, también es importante. Incluso hay una relación casi sinestésica entre la textura y el gusto. Porque yo siempre les digo, oye, si vieras este aplanado en la pared, y si le tuvieras que poner un sabor, ¿a qué te sabría, no? Entonces la gente de repente identifica algunos tonos con sabores como vainilla, ¿no? Sí. O algunas texturas como si fueran crocantes o crujientes. Entonces todo esto tiene una relación muy importante que es sensorial y que es parte importante de lo que tenemos que explorar y de cómo queremos que la gente experimente y viva las emociones a través de los sentidos. Ahora, nomás conocemos muy poquitos sentidos, ¿no? O sea, los que nos enseñaron que son los básicos, los 5, pero hay otros sentidos que nos falta por explorar, ¿no? La propiocepción, la termocepción, equilibrocepción, que son muchos de los sentidos que también son importantes para poder explorar. Hace poco hablaba con Sarah Robinson y hablábamos justamente de vivienda gerontológica, vivienda para adultos mayores, y la relevancia que tiene ofrecerle a las personas un sentido en inglés se llamaría sense of agency, no encuentro cómo traducirlo, pero esta idea de sense of agency o de sentido de tu pertenencia, de entenderte a ti, tiene mucho que ver con cómo te mueves. Por ejemplo, hemos tenido siempre miedo de que si tenemos una superficie irregular, quizás le hace daño a un viejito caminar por una superficie irregular o empedrada. Y ahora hemos descubierto que la gente que toda su vida caminó por un empedrado tiene mejor equilibrio que aquellas que nunca caminaron por un empedrado. Entonces, desde ahora nosotros tenemos que también empezar a caminar empedrados, ¿no? O sea, porque puede que lleguemos a los 80, 90 años y no podemos tener el equilibrio si no caminamos descalzos o por empedrados. Sin tener como esa experiencia. Exacto. Entonces, en Estados Unidos hay muchos viejitos, mucha gente mayor que se cae porque no están acostumbrados a caminar por empedrados, solamente por superficies planas. Eso es lo que llamamos sense of agency. ¿Qué tanto tú le ofreces a los adultos, a los niños, materiales y texturas que les van a permitir desarrollar mejor su sentido de equilibrio y de propiocepción? Entonces, cuando diseñas, ¿qué tanto estás ofreciéndole a los usuarios para que también tengan una mejor vida en el futuro, ¿no? O sea,
Muy bien, y ya para acabar y como que cerrar un poquito todo este tema que es extenso y nos faltaría tiempo para, para poder abarcarlo por completo y entenderlo por completo, la pregunta sería, ¿hacia dónde va encaminado esto, no? O sea, ¿qué futuro vislumbras tú que digas como a esto tenemos que llegar todos en conjunto, esto se necesita como para poder seguir avanzando de una forma relativamente correcta? Sí, yo creo que para mí una parte importante de lo que tendríamos que hacer como arquitectos es sensibilizarnos más como seres humanos con el otro, ¿no? Con entender al otro. Yo creo que un problema que vivimos en mi generación y muchas generaciones siguen viviendo en arquitectura es este ego y esta idea de que nosotros tenemos la respuesta como arquitectos y nosotros tenemos que decirle a la gente cómo viva, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad la gente nos enseña cómo vive y nosotros tenemos que adaptar los procesos, claro, los diseños para poder mejorar su estilo de vida. Yo creo que esa parte ya se ha ido perdiendo, sigue habiendo mucho ego en la arquitectura, yo creo que se debe de erradicar. El futuro está en la colaboración, en entender que no solamente los arquitectos tomamos la decisión de la arquitectura, sino que hay otros campos importantísimos como las ciencias cognitivas, en todas las ciencias cognitivas, sí, el acercarse a psicólogos, el acercarse a psicólogos ambientales, ¿no? A estudios sobre el comportamiento humano, a entender digamos, hasta energéticamente qué sucede con el cuerpo, con el edificio. Yo he tenido muchas charlas y cada vez me nutre más estar hablando con filósofos, con neurocientíficos, con médicos y desde luego con más arquitectos, ¿no? Yo creo que el futuro es la colaboración, el entender que la arquitectura no la hacen los arquitectos son una pequeña parte del proceso. Tenemos el entrenamiento para acomodar las partes. Yo creo que podemos acomodar muchas cosas, podemos ser organizadores creativos, pero además tenemos que tener una apertura hacia las otras profesiones que nutren nuestro trabajo. Yo veo mucho futuro positivo, pero también veo un futuro incierto en el arquitecto exacto, y sobre todo con las tecnologías. Pero yo creo que si nuestra profesión puede seguir creciendo y va a seguir estando allí, siempre y cuando nosotros seamos sensibles a los demás, a la parte humana y no solamente a lo que queremos hacer como arquitectos, sino lo que debemos hacer como seres humanos para los humanos, no como arquitectos. La arquitectura te da un entrenamiento, lo puedes hacer muy bien, pero es el ser humano al final el que tiene que estudiarse, el que tiene que, al que le debemos, ¿no? Para mí la arquitectura tiene que ofrecerte la posibilidad de tener una salud física y mental, vivir un espacio adecuado, un espacio que te dé el bienestar, un espacio que además también tiene que ser económicamente viable por lo que estamos viviendo, claro. Y desde luego algo que hemos estado también trabajando mucho es pensar en un diseño inteligente. Inteligente no significa tecnológico, que sí es parte, pero inteligente es un diseño basado científicamente, un diseño con un valor sensorial, humano, y bueno, pues hay mucho todavía por explorar, ¿no? Pero definitivamente es la colaboración con muchas otras entidades, no solamente los arquitectos hacen arquitectura. Excelente, sí, como tú mencionabas, pues como diseñar o pensar en todas esas personas que no están acostumbradas a lo mismo que tú, ¿no? O sea, como que cada persona es un mundo y tiene un bagaje diferente, sí, y pues a abarcarlos a todos, o tratar de abarcarlos y ponerse, sí, pues literalmente en sus zapatos. En sus zapatos y en sus negocios y en sus modelos, exactamente. Excelente. Pues muchísimas gracias, Luis, por habernos abierto las puertas aquí de tu oficina, por esta plática tan buena, y yo creo que tendremos que hacer un segundo episodio para poder abarcar todavía lo que nos hizo falta del tema. Ya podemos seguir, encantado cuando gusten, y pues bienvenidos aquí todos, cuando gusten. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición del podcast de Moblaje. Expo Mall Internacional Invierno 2026 presentó.